Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí para continuar con estas comparaciones que encontramos en el primer capítulo de la carta a los Hebreos. El verso 10 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria a Dios. Entonces, esta es la comparación, la creación y el creador. La Biblia comienza precisamente con esa acción. En el principio creó, no crearon, creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese primer versículo de la Biblia se está diciendo que Dios es uno, que el creador es uno. Y si usted sigue con el verso 21, dice, creó los grandes monstruos marinos. Y el verso 27 dice, creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verbo crear está en singular y el pronombre su también está en singular. De manera que el creador de los cielos y la tierra es uno y no varios. Entonces, la creación es producto, es resultado de que el creador lo hizo. Como hemos leído ahí, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dice el capítulo 40 de Isaías, allí hay una descripción bien importante de lo que es el creador. Capítulo 40 del libro de Isaías. Vamos a mirar esa parte para que usted tenga una idea clara de lo que es el Señor. Capítulo 40, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimados. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y en lo que no es. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, de oro le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que se fundó la tierra? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra.
hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué decís, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la descripción de lo que es el Dios creador de los cielos y la tierra. Que Él extendió los cielos como una cortina. Así como tú corres la cortina de tu ventana, así Él extendió los cielos. Él reúne el polvo de la tierra con tres dedos y en el hueco de su mano echa los mares. Así que, por eso él pregunta, ¿a qué me compararéis? ¿O qué imagen me compondréis? Por eso la idolatría es una insensatez, porque no hay cómo hacer una imagen de Dios. Dios es espíritu, Dios es invisible. A Dios nadie lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha revelado. Una cosa que me llama la atención ahora hablando de estas cosas es que cuando yo fui a la escuela hace 77 años, que fui a la escuela primaria, el catecismo católico decía en la definición de fe, decía: fe es creer lo que no hemos visto porque Dios lo ha revelado. No hemos visto cómo Dios creó los cielos, no hemos visto cómo Dios fundó los mares, los ríos, pero la palabra de Dios es la revelación de Dios al hombre. Dios se reveló, como hemos dicho, a los patriarcas, se reveló a Moisés, se reveló al pueblo de Israel, se reveló a los profetas y finalmente envió a su Hijo. Y Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como lo dice Romanos 8:3, lo que era imposible a la ley. La ley tenía un imposible que era la de darle vida al hombre. La ley es buena, la ley es justa, la ley es santa, pero lo único que hace la ley es prohibir hacer el mal y mandar a hacer el bien, pero no capacita al individuo para hacerlo. Entonces Dios resolvió de una vez para siempre esa situación, como dice Romanos 8:3. Lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que la justicia que es por la ley nos fuese dada a nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera que este Dios creador, invisible, todopoderoso,
majestuoso, aleluya, que es infinito. Lo que tenemos que hacer es atenernos a esta revelación. La Biblia no es una revelación entre otras. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia no es una historia entre otros. La Biblia es la historia sagrada, porque en esta historia está revelado Dios en sus atributos, que son sus cualidades, sus atributos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnipresencia, de ser el Todopoderoso, de ser el Creador y sustentador de todo cuanto existe. ¿Por qué la mar, siendo que la mar es mayor que la tierra o la parte continental? ¿Por qué la mar no inunda la tierra? Porque Dios le puso una ley: hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. ¿Por qué los astros están funcionando por milenios o millones de años, es el caso, en sus órbitas sin que sucedan cataclismos? Sencillamente porque Dios, que los creó, le puso una ley. Así como el fabricante de un automóvil o de un electrodoméstico, que sabe para qué fue hecho y cómo funciona y cómo se conserva, le da un catálogo al que lo compra para que sepa cómo manejar el carro, cómo cuidarlo, para que le dure el tiempo garantizado por la compañía. Así la palabra de Dios es el manual, es la carta que Dios le ha dado al hombre para que el hombre sepa quién es el creador, el sustentador y el poseedor del universo, el administrador, y que todo eso está funcionando sencillamente porque Dios le puso leyes. Y como está escrito, o como dijo el Señor Jesús, que eso lo sabe mucha gente, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo creado va a pasar. El único que permanece para siempre es el Creador. Por eso Él es el único y sabio Dios. Por eso Él es el único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, lea varias veces este capítulo con esa mentalidad de que allí hay tres comparaciones. Los profetas fueron hombres escogidos por Dios y enviados para traer un mensaje al pueblo de Dios. Pero ellos eran mortales porque eran pecadores. Entonces, los ángeles no son mortales, pero ninguno de ellos le dijo a Dios que era su hijo, o a ninguno de ellos le dijo, siéntate a mi diestra, sino que ellos son espíritus, administradores, ejecutores de los juicios de Dios y protectores de los herederos de salvación. Y la tercera comparación es que el Señor es el creador de todo cuanto existe, y los cielos se envejecerán y serán enrollados como un libro. La tierra y las obras que en ella están serán quemadas, lo dice el apóstol Pedro en su capítulo 3. Finalmente voy a leerle ese pasaje para que usted sepa el destino de los cielos y de la tierra, para que se dé cuenta que solo el Señor es el que permanece para siempre.
El capítulo 3 de Segunda de Pedro dice: Mas, oh amados, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el verso 4 dice, vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, lo que tenemos hoy, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por lo cual, hermanos, no ignoréis esto, para que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que todo lo creado va a pasar, y lo único que permanece para siempre es lo que Dios ha establecido. Y finalmente el apóstol Juan dice: el mundo y su concupiscencia se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ciertamente vamos a morir, pero ese no es el fin. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque hay una resurrección de justos e injustos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que, amados, como exhorta Pedro, afirmémonos en las promesas del Señor y esperemos que su cumplimiento vendrá, aunque se tarde, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura. Dios les bendiga, y la próxima semana nos encontraremos para comenzar con el capítulo 2. Que pasen un día muy bendecido por el Señor. Amén.